Bien, mis hermanos, seguimos en el estudio expositivo del libro de Job y hoy para exponer a ustedes el capítulo 30. Ha sido de mucha bendición y de gran provecho poder entender que la Biblia hasta aquí nos ha mostrado el camino de la redención y el camino de la salvación, recordando el eslogan que es el polo a tierra de nuestro estudio: yo sé que mi Redentor vive. En este capítulo 30 del libro de Job, Job nos presenta su estado actual, Job nos presenta su realidad actual. De hecho, alguien decía por ahí que el ser humano, el carácter del ser humano es como el yeso, nunca se altera. Sin embargo, a la luz de las escrituras, sabemos que esto no es cierto. A la luz de la Biblia sabemos que las personas cambian. A la luz de la Biblia sabemos que las personas no siempre son las mismas y que siempre están mudando en sus decisiones, mudando en sus apreciaciones, mudando también en sus decisiones. Si ayer dicen sí, hoy dicen no y mañana dicen quién sabe. Es decir, que realmente lo que nos presenta la Biblia es que el ser humano en su carácter es voluble, es cambiante. Es decir, que la dinámica de su vida presenta cosas distintas en la realidad de sus días. Para engranar este estudio, entonces quisiera leer Job capítulo 30, versículos del 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y el hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Esta es la manera como Job comienza a describirnos su presente. Esta es la manera como Job comienza a describir su realidad. En el versículo 1 se nos dice, pero ahora. Es decir, que Job nos hace una introducción y denomina que estas personas que en un momento lo elogiaron, o los hijos de quienes estaban en el capítulo 29 elogiando a Job, estas mismas personas ahora han cambiado. Al ver la situación de Job, la situación en la que se encuentra, la pérdida que ha tenido y la salud de la cual goza ahora, eso conlleva a que los hijos de quienes Job describe en este capítulo 30 puedan despreciarle, pueden mofarse, puedan escupirle, como bien nos lo va a decir el texto. Así que en este primer punto, en este primer encabezado, estaremos hablando de la humillación y el desprecio en el presente de Job. La humillación y el desprecio
en el presente de Job. ¿Quiénes son los que se mencionan aquí? Son hijos de hombres que Job había desdeñado poner junto con los perros de su rebaño. Esta es una frase de alto desdén y de muy alto desprecio. La gente semítica, al contrario del mundo occidental de hoy, tenía una aversión por los perros. Los consideraban animales que se alimentaban de carroña. Mas lo difícil para Job es la pérdida del respeto, la pérdida que había recibido antes de las personas que lo rodeaban. Ahora todo esto se volvía superficial. Ahora todo esto era una realidad pasada. Pero ahora la realidad presente es que estas personas se burlan. Estas personas se mofan. Estas personas hacen comentarios desobligantes para Job. Al parecer, el homenaje que se hacía en el capítulo 29 es cuestión del pasado. Ahora lo que se hace en el presente es ver que las personas han cambiado con Job. Antes lo miraban con respeto, ahora lo miran con desprecio. Eso hace que Job pueda sentirse humillado. Eso hace que Job ahora se vea despreciado. La humillación y el desprecio que vive Job es un desprecio sin precedente alguno. El desprecio que Job recibe era el insulto por la condición a la cual en este momento se encontraba. El insulto y el desprecio que ahora vive Job es de acuerdo a la realidad en la que ahora está, la realidad en la cual atraviesa. Ciertamente, Job no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en los cielos, entre Dios y Satanás. Tampoco sabía de el amor sustitutivo de Dios. Y recordemos que nos debemos centrar en la justicia retributiva del Antiguo Testamento. Es decir, que Job está viendo que su humillación y su desprecio son parte de un proceso al cual él no le encuentra una respuesta. Job sabe que su humillación y su desprecio deben tener una causa, pero una causa que solo Dios la conoce y que no le es dada al hombre conocer. Es así como esto nos muestra algo muy importante en el sufrimiento del justo de los justos y el santo de los santos. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, se nos muestra al siervo sufriente de Jehová. Se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Isaías 53 se nos describe de manera muy amplia y muy diciente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó nuestros pecados. Ciertamente Él llevó nuestras maldades. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Así que el sufrimiento de Job y el desprecio que Job vive nos ilustra y nos muestra también el mismo desprecio, la misma humillación que habría de sufrir Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la teología retributiva del Antiguo Testamento está mostrando el lamento de un justo que sufre. Está mostrando el lamento y el grito de dolor de un justo que sufre, que está en humillación y desprecio. Pero eso es apenas una muestra de la humillación y el desprecio, el escarnio, el vituperio, la cruz, la corona de espinas, los clavos, los latigazos, el desprecio y la humillación de Jesucristo nuestro Señor. Miremos quiénes eran estos jóvenes. Eran muchachos del desierto. No eran personas útiles para Job. No tenían vigor o fuerza suficiente para que fueran obreros dignos. Su comportamiento es muy particular, nos dice el versículo 3 y 4. ¿Quiénes eran realmente?
Antes se les expulsaba de la ciudad y eran acusados de ser ladrones. Habitaban en barrancas y en cuevas, nos dice el versículo 6. Chillaban entre los arbustos como fugitivos y se apiñaban debajo de los arbustos para calentarse. Se les llamaba insensatos o una gente sin nombre, un nadie sin cultura, que echaban a golpes de la tierra. A Job le molestó haber llegado a ser el tema de la habladuría de ellos. Lo abominaron y lo escupieron en su cara. Versículo 10. En su condición había llegado a un nivel social más bajo que el de los parias de su tiempo. La única razón para ser despreciado y maltratado por ellos era la debilidad física en la cual se encontraba. Dijo que Dios le había aflojado las cuerdas de su arco y lo había afligido, dice el versículo 11. Así que en tal condición preparaban contra él sus destructivos caminos. Se aprovecharon de lo que aún quedaba en la vida de este hombre. Así que es como Job lamenta que no hubiera quien los detuviera. Nadie en la comunidad detenía sus acciones destructivas contra él. Como si los otros terrores mandados por Dios no fueran suficientes. Así que Job tiene que afrontar esto sin la fuerza para resistir, nos dice el versículo 5. No había nadie quien pudiera hacer nada para defender su honor en contra de una gente tan pérfida que lo hacían sufrir más y más. ¿Quién es esta gente en realidad? ¿De quién nos está hablando al marco de las Sagradas Escrituras? Así que Job no quería asociarse con ellos. Era una gente indigna, que a su juicio no merecía atención alguna. Era gente no semita, era de otra raza, de otra clase social. Gente que no reanudaba para ganancia, para sí ganancia o prestigio. No había razón de tratar con ella. Los maltrataban desde antes y ahora en su debilidad le pagaban del mismo modo. Algo así que lo que nos dice un refrán popular. Pagaban con la misma moneda. Es irónico que se jactara de su integridad, su justicia y su compasión al cuidar a los pobres, a los necesitados, a las viudas y a los huérfanos de su tiempo. Para su gente era un rey benévolo y atento. Sin embargo, ahora en este presente de humillación y de desprecio, a los de esta otra clase social no les daba más que golpes y los expulsaba de su ciudad a su dominio. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, gozó de prejuicios sociales, de prejuicios religiosos. ¿Cuál era entonces la lección que tendría que aprender de su aflicción? Tuvo que aprender a ocupar uno de los niveles sociales más bajos. Debía ir a entender que un paria no había nada que pudiera hacer cerca de ello. Había otra lección que Job debía aprender, y es que el amor de Dios es universal y que incluye a toda la gente de todas las naciones del mundo. Por lo tanto, las bendiciones materiales son medios por los cuales los redimidos pueden ser bendición a todo el mundo. Para Job, su justicia y su compasión valía para los suyos. Para Dios, la justicia, la compasión, las bendiciones valían para todos. Además de la necesidad de arrepentirse de este pecado, tuvo que entender su problema básico. Job hablaba por el buen rato y al final comienza a relatar lo que hay en el fondo de su ser. Claro que es un hombre maduro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Pero hay otras cosas que van de mucho análisis, siempre y cuando un hombre tiene un lugar de influencia en la comunidad, cuando es un hombre de integridad y de altos principios morales. ¿Cuál será su tentación mayor? Y su tentación siempre será el orgullo. ¿Qué nos da a entender en estos versículos del 1 al 15? Que el desprecio y la humillación aún son provisión de Dios
para mostrar lo que hay en lo profundo de nuestro ser, para mostrar lo que hay en lo profundo de nuestra vida y cuál es la reacción y al final que se logra. La Biblia entonces nos enseña que nosotros pudiéramos ser este tipo de personas, ajenas al justo de los justos, alejado del justo de los justos, pero que por su humillación, por su sufrimiento y su desprecio, ahora nosotros somos acercados en esta tierra, y para que creyendo a su obra salvífica en la cruz del Calvario, podamos entender el camino de la salvación y la bendición de nuestra alma. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto. Percepción de una hostilidad divina. Percepción de una hostilidad divina. Capítulo 30, versículos 16 al 23. Leo la palabra del Señor así. Y ahora mi alma está derramada en mí. Dios de aflicción, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y devolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Así que ahora Job, en estos versículos 16 al 23, se dirige directamente a Dios. Job en este momento quiere mirar a Dios. En vez de estar rodeado de felicidad, el terror lo acompaña. Sus pérdidas parecían más de lo que podía aguantar. Había perdido casi todos sus bienes, sus hijos, su salud, la amistad de sus amigos, el apoyo de su familia, su honor ante los extraños y ahora lo más difícil, sentir la presencia de Dios. Sentía que su alma se derramaba por causa de la aflicción. Versículo 16. No podía dormir debido a la enfermedad que ahora lo desfiguraba y lo apretaba como el cuello de su túnica. Pensaba que Dios lo había arrojado en el lodo, una expresión que significa inestabilidad, debilidad. Ahora Job es llevado por el viento como el polvo y la ceniza. Quiere decir lo mismo en la retribución del Antiguo Testamento. La noche taladra mis huesos. Eso hace ver el frío que siente, los dolores que lo rodean. Y no solo lo rodean, sino que lo carcomen, le van raspando sus huesos, lo roen. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Es decir, Job piensa que está en el lodo. Job está en las cenizas, está en el polvo, está lamiendo el mismo polvo. Ahora atribuye a Dios y dice, Él me derribó en el lodo. Soy semejante al polvo y a la ceniza. Versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Así que es de esta manera que Job interpreta la ausencia de Dios. De alguna manera Job siente que es defraudado por Dios y que es hostil esta percepción divina que siente. Dijo que clamaba a él sin ser oído. Se había presentado ante él en oración sin ser atendido. Pensaba que no se comunicaban más. La única noticia que había recibido era la crueldad con su poder
y que Dios seguía persiguiéndolo. El versículo 21 dice, te has vuelto cruel para mí. Metafóricamente, Job está diciendo que es llevado como el viento. Metafóricamente, Job está indicando que es deshecho como una tormenta. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. Estaba bien que Dios cabalgara en el viento, pero era demasiado para un hombre mortal. Por consiguiente, su destino inevitable al ser llevado por el viento de Dios era morir pronto. Tristemente, Job cayó una vez más en el pozo del desánimo. Parece que en este presente tan amargo, donde ha sufrido humillación, desprecio, ahora ve una hostil percepción de Dios. Parece que no hay esperanza. Parece que no hay salida. Parece que no hay más respuesta, excepto lo que nos dice el versículo 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Job nos está hablando del sepulcro. Job nos está hablando de la tumba. Y es muy interesante que consideres lo siguiente. Es muy importante que tengas en cuenta lo que nos dice la vida que es en Dios. ¿Sabes que vas a morir? ¿Has asistido alguna vez a un velorio? La muerte es una verdad inevitable. La muerte es una cita de la cual todos tenemos que acudir. No habrá un momento, un instante donde yo me pueda brincar la cita a este encuentro con la muerte. Ni la religión, ni el agnosticismo, ni el ateísmo, ni ninguna otra cosa nos puede evitar esta cita. Así que hay que considerar lo que Job nos dice. Job nos está diciendo que un día todos tenemos este encuentro y que para algunos es la única salida. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Hemos dicho que hay un presente amargo, pero vendrá un futuro mejor. En este presente amargo hemos visto la humillación y el desprecio. En este presente amargo para Job hemos visto una percepción hostil divina. Ahora, en este presente amargo, vamos a ver la compañía de un arpa y una flauta enlutada. Versículo 24. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. Así que este versículo 24, Job nos dice que, por cierto, nadie se pondrá en contra del necesitado cuando éste clama por ayuda en medio de su miseria. Nadie va a salir al socorro de aquel que esté necesitado, de aquel que requiera ayuda. Sin embargo, Job nos va a decir que él lo hacía. Job nos va a decir que era él precisamente quien salía a defender al que requería de dicha ayuda. Nadie lo había ayudado en su ruina, ni lo había consolado. Así que Job nos está planteando una doble idea, que así como él había ayudado a los demás, ahora era necesario que alguien lo ayudara en la condición que se encuentra. ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo cambian los seres humanos? Cuando la misma mano que extiende el pan, las personas esa misma mano muerden. ¿Cómo son de extraños los seres humanos? Versículo 25. ¿No lloré yo al afligido?
¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Job está trayendo a memoria lo que él hacía por aquel que estaba afligido. Job está trayendo a memoria aquel que estaba triste, aquel que estaba menesteroso. Job salió en su ayuda. Ahora lo menos que se podía hacer era ayudarlo. Lo menos que se podía hacer era sustentarlo. Qué pasado tan amargo está viviendo Job. Pero habrá un futuro mejor. Versículo 26. Cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Cuando yo esperaba lo mejor, viene lo que no esperaba. La vida cambia. La dinámica de la vida cambia. Versículo 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Así que en este versículo 27 se nos dice, mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan estos días de sufrimiento. Job describe una situación angustiosa en este presente. Job describe una situación amarga en este presente. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Así que Job, su piel cambia. Su piel es como la penumbra, ennegrecido, negro, sin la luz del sol. Pero me consideran hermanos de los chacales y compañeros de los búhos. Ahora, ¿qué es lo que espera Job? Ahora nos va a hablar de la compañía de una arpa y la flauta que está en luto. Mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Mi piel se ha oscurecido. Mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. ¿De qué se trata esta ilustración? Que la experiencia que Job está viviendo no es más que la desdicha de un hombre que solo espera la muerte. Quisiera que ustedes pudieran entender en este momento y pudieran ver y mirar la situación amarga que ustedes están viviendo. Pudieran entender la situación difícil que ustedes están viviendo. Este presente para muchos de ustedes puede ser amargo. Este presente puede ser un presente difícil. Puede ser un presente sin esperanza. Aún pueden ver que Dios no los escucha. Sin embargo, hay un futuro mejor. El libro de Job nos está encaminando, nos está llevando, nos está guiando hacia un futuro mejor. Y es necesario vivir a veces estos presentes tan amargos. Es necesario vivir estos presentes tan difíciles con la sola intención de ser llevados hacia Dios. Así que mis hermanos y amigos que nos escuchan, la intención es poder mostrar que aunque el presente es amargo, que aunque el presente es difícil, hay un futuro mejor. Lo mejor está por venir. Demos gracias al Señor y roguemos su compañía. Para Job había humillación y desprecio en su presente. Para Job había una respuesta de Dios hostil. Sin embargo, hay una flauta y hay una dulce música. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre les acompañaré, siempre les guiaré, siempre les sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra de mi poder, con la diestra del Hijo de Dios. Encomendémonos a Él. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Hoy, siempre y por siempre. Amén.